Continuamos junto a ustedes, estamos aquí en El Expreso TV. Hoy nos acompaña, está en nuestro estudio Luciano Fusaro, vicepresidente de AETA. Vamos a hablar de transporte de pasajeros. Bienvenido, Luciano. Gracias, Daniel. Bueno, primer tema, situación actual del transporte de pasajeros, sobre todo en el AMBA y bueno, también un poquito en el resto del país. Bueno, acá en el AMBA estamos en una situación muy delicada, producto de muchos años en donde no se han tomado decisiones de fondo en el transporte. Han habido muchos cambios que no han sido capturados en la regulación. Ha habido un incremento en la población de 1,5 millones de habitantes entre censo y censo. Y a lo largo de estos años la política se ha dedicado exclusivamente a atender temas muy coyunturales de tarifa y subsidios, quedando a un costado la demanda real, la necesidad real del usuario, que ha cambiado mucho en el tiempo. Y nosotros entendemos que este es el momento ya de tomar decisiones, porque la brecha entre el nivel de servicio y lo que demanda la sociedad ha cambiado bastante. Nosotros entendemos que en la medida que se sigan demorando esta toma de decisiones que hay que hacer, la crisis va a continuar profundizándose. Sí, yo creo que tenemos claramente, incluso con este nuevo gobierno, un ciclo nuevo, hay que cambiar, pero drásticamente. Uno esperaba siempre de un Estado, vamos a hablar, compensaciones, no subsidios, porque en su momento se decidió que la tarifa no aumentara y a partir de ahí se compensara y empezó toda una debacle, no sé, llegamos a 80, 90% de compensación, una locura, y todo el sistema se trastocó, ¿no? Claro, pero si vos te fijás, y esto pasa no solamente en esta actividad de la que estamos hablando, a grandes niveles el hábito del consumidor, el concepto de mercado ha cambiado mucho. Ha surgido Uber, han surgido el concepto de las redes sociales, la interacción del ser humano, o sea, está más orientado a un nivel de protagonismo que antes no tenía. Y el transporte no entendió esa nueva realidad. Entonces, hoy te encontrás que la demanda social cambió mucho en estos años, y el esquema regulatorio, el esquema de permisos es el mismo de hace décadas. Por eso nosotros decimos que lo primero que tenemos que hacer es replanificar la red utilizando la tecnología para entender cuáles son los nuevos patrones sociales de movilidad. Hay lugares donde claramente sobran colectivos porque ya no hay la demanda que había en una época. Hay lugares donde faltan colectivos, han surgido asentamientos en el conurbano que no tienen transporte, producto de toda esta regulación que ha congelado el parque, entre comillas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es primero repensar la red, utilizando la tecnología que ya existe para ver cuáles son los flujos de demanda. Y una vez que se replanifica la red, orientar el servicio a un esquema de más competencia para que sea el usuario el que premie el buen o el mal o castigue el mal servicio. Por eso, en primer lugar, lo que hay que hacer una vez que se rediseña la red es fijar tarifas acorde a la realidad de los costos reales de explotación con un parámetro de calidad, y el subsidio orientarlo a quien no la pueda pagar, que es todo eso la tecnología lo permite hacer. Y de esa manera vamos a lograr que las empresas tengan estímulos e incentivos para brindar un mejor servicio que no lo tienen. Hoy la verdad no sé cómo brindan el servicio porque básicamente no dan los costos, no hay nada que cierre en un contexto como vos decís, qué sé yo, Avenida Rivadavia, tengo 20 líneas de colectivo, tengo el subte, tengo el tren, uno al lado del otro, otros lugares donde no hay flexibilidad. Me cambiaron, básicamente la palabra creo que es esa, me cambiaron todos los conceptos de donde tenía lugares de macro concentración de público y bueno, no llevo pasajeros. Y por otro lado, me parece también que el tema el sindicato también un poco, hay que hablar de variables que tienen que ver con todo el sistema en su conjunto. Acá a veces el Estado se creía que era la única pata y es un sistema con varias patas. Está el sindicato, están los empresarios, está el Estado y si no conjugas eso, no puedes hacer nada. Por eso, este es un sistema, por eso, es un ecosistema muy complejo, con muchos actores y con muchos intereses, muchas veces contrapuestos entre sí. Y de tanto, digamos, pujar esos distintos intereses dentro del ecosistema, nosotros entendemos que ha quedado desplazada la mirada del usuario, que en definitiva es el protagonista más importante, que hoy no tiene voz ni voto en esa discusión, porque finalmente los colectivos existen porque hay millones de usuarios que lo necesitan. Por eso nosotros entendemos que hay que repensarlo, pero dejar de mirar las discusiones chiquitas que a veces estamos teniendo y mirarlo con una mirada de más largo plazo. Esto es un servicio público, o sea, la utilidad social está antes que todos los demás factores. O sea, es la utilidad social la ordenadora de todos los demás actores. Porque si no, cada uno va a mirar su parte de interés y esto no va a cambiar y va a seguir deteriorándose, la gente va a seguir viajando peor y cada uno va a estar mirando su parcela y no el todo. Por eso nosotros entendemos que en la medida que no se cambie esa mirada, esto va a continuar agravándose
Y insistimos, lo importante es poner como ordenador la demanda social, la utilidad social del servicio público. Y después todos los actores ver cómo nos adaptamos a esa demanda social. Recién ahí vamos a poder decir que tenemos una política de largo plazo que beneficie finalmente al usuario. Sí, uno a veces no entiende un poco cómo se llegó hasta acá con un sistema que era un parche sobre otro parche, ¿no? Y que no se puede proyectar el futuro. O sea, la empresa de transporte de pasajeros, que dice, claro, renueva porque es un ave en extinción, ¿no? Porque no lo harían normalmente otra gente en otra industria. Porque no te dan los costos, no te dan nada. Claro, bueno, si uno ve la historia, el sistema de transporte, incluso hoy en día, a pesar de todos los problemas que hay, muchas personas que vienen de afuera dicen que el sistema de colectivos del AMBA es uno de los mejores bueno, del país, incluso de Sudamérica, y ha sido modelo, y ese estándar se alcanzó en una época donde no había subsidios, donde la movilidad masiva del AMBA, quien se hizo cargo fueron los privados, los pequeños empresas de colectivos, la familia, las sociedades de componentes, porque el tren y el subte apenas cubrió una fracción menor de la movilidad del AMBA, a diferencia de otras grandes ciudades del mundo, con lo cual los que se hicieron cargo fueron los colectiveros. Prosperaron, pagaban impuestos, no había subsidios, crecieron, pero siempre poniendo el eje la demanda social, porque en definitiva todos vivían de cortar boletos. Y eso es lo que permitió prosperar este sistema. Hay un punto de quiebre que es con los subsidios a partir del 2002, donde se fue desvirtuando el concepto de la utilidad social. Lo cual es lógico, porque un empresario primero tiene que resguardar el capital, tiene que pagar salario, tiene que, digamos, sostener, y si los incentivos están mal alineados, lógicamente, y en un esquema de crisis permanente como el de la Argentina, la mirada va a estar puesta en cobrar subsidios, en cómo sobrevivir, y por ahí la utilidad social queda a un costado. Eso no está mal, es simplemente el mecanismo de supervivencia, Sí, porque del día a digamos, día. del día a día eso le pasa a todas las pymes, si los incentivos van para ese lado, hay que adaptarse, pero por eso nosotros tenemos que hay que cambiar el esquema de incentivo y volver a orientar el servicio a la demanda. Bueno, te propongo, hacemos una pequeña pausa y ya continuamos con más El Expreso TV.